Vamos a ponernos de pie, hermanos, para dar lectura a este pasaje. Dice así la palabra de nuestro Dios, libro de Nehemías, capítulo 8, verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, que le extiendes hacia el día de hoy para con tu pueblo. Padre, gracias. Gracias porque nos provees de tu palabra para edificar, Señor, nuestras almas, para alimentar, Señor, nuestro ser. Toda palabra, Señor, es útil. Esta palabra, Señor, está aquí para instruirnos, Padre, para hacer lo correcto, para hacer las obras que tú has preparado que hagamos cada uno de nosotros. Instrúyenos por medio de ellas, Señor, y sé tú glorificado a través del conocimiento, Señor, de tu verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, he predicado sobre versículos, sobre capítulos, pero nunca he predicado sobre una palabra. Y esta es la primera ocasión. Voy a hablar, hermanos, pretendo hablar sobre la palabra amén. Podríamos titular el sermón de esta mañana, el amén congregacional. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dicho la palabra amén al final de una oración sin pensarlo realmente? Imaginen que están en una reunión importante donde se tratan asuntos importantes y alguien lee un documento y tú estás en esa reunión no prestando mucha atención, pero estás ahí mientras quien dirige la reunión está leyendo ese documento en voz alta y al final de la reunión te pasan una pluma para que tú firmes que estuviste de acuerdo con todo lo que se dijo. Sin leerlo, lo firmas. Pero más tarde, cuando estás en casa, comienzas a reflexionar y te empiezas a decir, ¿por qué firmé? ¿O qué firmé? O empiezas a reflexionar, realmente yo no estoy tan de acuerdo en las cosas que se hablaron en la reunión. Incluso yo no apoyaría mucho de las cosas que se estuvieron hablando allí. Decir amén sin pensarlo es como firmar, hermanos, un contrato sin leerlo. Estás poniendo tu nombre, estás dando tu aprobación, te estás comprometiendo aunque tu corazón no haya estado realmente allí. Cuando decimos amén en la oración, en realidad estamos firmando con nuestra fe lo que se acaba de decir, lo que se acaba de pedir. Por eso el amén no es algo que se pueda decir de manera automática. Tiene que ser un acto consciente, un acto reverente, un acto lleno de fe. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte instruyó a sus discípulos sobre la oración. Tenemos nosotros una exposición de todo ese sermón, varios mensajes sobre el Sermón del Monte y específicamente sobre el Padre Nuestro. Desglosamos cada una de las peticiones que estamos ahí. Así es que con este sermón pretendo cerrar esa pequeña serie de exposiciones sobre el Sermón del Monte, porque ¿cómo termina el Padre Nuestro? ¿Con qué palabra? Amén. El Señor Jesús dijo esto, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.
Amén. Jesús pudo haber terminado el Padre Nuestro con un punto final, pero no lo hizo. Cristo mismo usó la palabra amén al final de la oración del Padre Nuestro, esa oración modelo, mostrándonos que esa palabra tiene más importancia quizás que lo que tú le das cuando la pronuncias. Así que, hermanos, lo que vamos a considerar hoy no es un tema menor, es un asunto que nos concierne a todos y a cada uno de los que participamos en el culto de adoración a Dios. Quienes predicamos la palabra, quienes dirigen la reunión, quienes dirigen un canto, una lectura. Es de suma importancia que tengamos conocimiento de esto. Y todos ustedes, hermanos, también. Ustedes que escuchan, ustedes que oran en silencio mientras alguien dirige la oración, ustedes deben de saber esto. Nadie debería de ser indiferente y nadie debería de ignorar el peso de la palabra amén. El término amén tiene dos usos principales en la Biblia. Cuando aparece al inicio de una frase, significa ciertísimamente, verdaderamente, así es, sin lugar a dudas. Es como una afirmación de lo que se dice o lo que se va a decir es algo totalmente verdadero. Los evangelios, el evangelio de Juan lo menciona más veces esta palabra y lo usa más veces, traducen el amén como desierto, desierto, desierto os digo, ¿recuerdan? Bueno, lo que realmente se dijo fue amén, amén. Juan capítulo 3. Versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, amén, amén, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el capítulo 8, verso 34, Jesús dijo esta palabra de nuevo. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La palabra que se usa en estos versículos es amén, amén. De cierto os digo, verdaderamente, sin lugar a dudas. Esto es una afirmación, pero la palabra amén tiene un segundo uso. Este segundo uso es cuando aparece al final de una oración, de una petición, como lo acabamos de leer en el Padre Nuestro. Aquí el significado de la palabra amén es así sea o hágase así. Es una manera de resumir y de confirmar todas aquellas cosas que se han pedido, condensar todo eso en una sola palabra y afirmarlas. Decir así sea, hágase así. Hermanos, es lo que llamamos el amén petitorio. El amén petitorio. Es el amén que se usa al final de una oración. Y hoy vamos a hablar de lo que significa decir amén en el culto público. El amén congregacional. ¿Se han puesto a pensar que esta pequeña palabra, amén, es una de las palabras más extraordinarias y universales del mundo? Hermanos, cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta de ello. Es una de las pocas palabras que han cruzado de manera intacta las barreras del tiempo, de las culturas y de los idiomas. ¿Cuál creen que es la palabra más universal de todas? Ok. La palabra ok en todos los idiomas es ok, ¿verdad? La palabra taxi. En todos los idiomas taxi es taxi. Pero no hay ninguna palabra más universal que la palabra amén. La mayoría de los lingüistas están de acuerdo que amén es la palabra más adoptada globalmente. Se pronuncia casi igual en todos los idiomas, en latín, en inglés, en francés,
en español, en árabe y en cientos de idiomas más. Amén es amén. Pero para entender la profundidad de esta palabra, hermanos, necesitamos rastrear su origen, hacer un viaje hacia atrás. Y yo quiero invitarles a hacer un pequeño viaje en el tiempo y descubrir cuál es el origen de la palabra, cómo es que el pueblo de Dios usó esta palabra en el Antiguo Testamento, cuál es el uso que se le dio en los evangelios, en el Nuevo Testamento, y cómo ha resonado esa palabra a través de los siglos, a lo largo de los siglos en la iglesia del Señor. Comencemos entonces, hermanos, explorando el uso del amén en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Primero en el Antiguo Testamento. ¿Dónde escuchamos por primera vez un amén colectivo en la Escritura? La primera ocasión en que aparece esta declaración colectiva fue en los labios del pueblo de Israel y aparece como una respuesta activa, como una respuesta de compromiso colectivo a las maldiciones que pronunciaron los levitas. Vamos a ir a la escritura de Deuteronomio 27:15. Libro de Deuteronomio 27:15. Dice así: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Versículo 16: maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Y así, hermanos, hay 9 maldiciones más y hay 9 respuestas de la misma manera. El pueblo responde a esto con un amén, con un amén colectivo. El amén aquí, hermanos, fue la forma en que Dios le pedía a su pueblo que ratificara solemnemente estar de acuerdo con las maldiciones descritas. Esta es la forma en que ustedes confesarán con sus labios estar de acuerdo con las maldiciones que están aquí descritas. Después de cada declaración, maldito el que, todo el pueblo respondía amén. El amén era la firma colectiva de la congregación de Israel. Con un amén es el pueblo de Dios, todos decían: estamos de acuerdo, nos comprometemos, aceptamos las consecuencias de desobedecer a Dios, estamos de acuerdo contigo. El amén era una respuesta vocal, audible, unánime y consistente. No podían entonces, hermanos, decirlo a la ligera. El amén era un acto de pacto. Todo Israel gritaba al unísono: amén. Estamos de acuerdo con Dios como nación. Como tu pueblo, estamos de acuerdo contigo, con nuestro soberano. Esa era la manera en que decían estar de acuerdo con su Dios. Desde el principio, esta palabra entonces vemos que lleva el elemento del compromiso, el elemento de la responsabilidad, el elemento de las consecuencias, de aceptar las consecuencias, de ponerse bajo la soberanía de Dios y responder a la autoridad de Dios con compromiso. Con el amén ellos se hacían responsables de cumplir lo que estaban afirmando con sus labios. Maldito el que. Amén, decía el pueblo. Nos haremos responsables de las consecuencias cuando desobedezcamos. Así es que no era una exclamación vacía. Hermanos, en el Antiguo Testamento no había amén lights.
amén sin sustancia, amén ligeritos. No, hermano, en el Antiguo Testamento no había nada de eso. En el Antiguo Testamento el amén era una respuesta específica a una declaración específica. Ellos sabían exactamente a qué estaban diciendo amén. Ahora, muchas veces nuestro amén se ha vuelto así como, llegamos a la iglesia como en piloto automático, ¿verdad? Estamos en el culto de adoración al Señor. Estamos ofreciendo un sacrificio de adoración al Dios de nuestra salvación. Y el hermano termina de dar la lectura, dice amén, y el pueblo calla. O dice amén, en automático, sin pensarlo, de manera ligera. Hermanos, esto no debe de ser así. El amén en el culto de adoración se dice al final de cada oración. Pero hermanos, ¿cuántas veces se responde con amén por inercia? Sin procesar mentalmente las peticiones que se hicieron. Las oraciones congregacionales no son, hermanos, ni reels, para los más jóvenes que saben qué son los reels. No son historias de Facebook, no son publicaciones de redes sociales a las que tú le puedes dar un like así, sin leerla. Hermano, muchos cristianos agarran el teléfono y le dan like a publicaciones y yo los veo. Y yo le pregunto, oiga hermano, ¿cómo es que compartió usted esto? ¿Cómo es que usted le dio like a esto? ¿Se dio cuenta lo que dice ahí? Ah, no, es que como lo compartió fulano, yo nomás también ahí nomás le piqué. Y a veces, hermanos, usted viene a la iglesia y se dice amén. Amén, ¿por qué, hermano? ¿Por qué dijo amén? Ah, no sé, no puse atención. Hermano, el amén congregacional no debe de ser tratado de esta manera tan negligente. Decir amén sin saber a qué, sin meditar en las cosas que se está comprometiendo con esta palabra. Hay otras maneras en que aparece el amén en el Antiguo Testamento. Nuestro pasaje de Nehemías, capítulo 8, verso 6. El profeta, Esdras, estoy yo aquí dando dones y ministerios, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta? Le dije profeta a Esdras y le dije profeta a Nehemías. No, hermanos, para nada. Entonces aquí Esdras está bendiciendo a Jehová, siendo Dios grande, haciendo una doxología delante de todo el pueblo, y al terminar esa doxología, esa adoración, dice, todo el pueblo respondió, amén, amén. Vemos que el amén también es usado al final de la alabanza, al final de la adoración. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 7. En aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Luego dice el verso 36, comienza a alabar y empieza a ver ahí una doxología, una adoración. Y en el verso 36 continúa diciendo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de la eternidad en la eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Al final de cada canto de alabanza del rey David, la congregación, todo el pueblo se da cuenta que es un amén colectivo, un amén congregacional. Todo el pueblo dijo amén. Tenemos un director, ya sea Esdras, David, Asaf, que están dando gloria a Dios delante del pueblo por las virtudes, por las maravillas de Dios.
Y la congregación, todo el pueblo, forma parte, es participante de esa adoración al terminar diciendo un amén congregacional, un amén de corazón, un amén. Ellos exclamaban diciendo amén al final de la adoración. Esa era la forma en que el pueblo le decía a Dios, nosotros también. Nosotros que no somos como Asaf, que no tenemos esos talentos, o no tenemos ese privilegio de estar dirigiendo. Nosotros formamos parte de esa adoración hacia ti, nuestro Dios. Y decían amén. De esa forma le decían a Dios, nosotros nos unimos a esa alabanza. No somos espectadores, somos participantes de la adoración. Bueno, hermanos, eso es un poco del uso del Antiguo Testamento. Ahora vayamos a ver un poco del uso del amén en el Nuevo Testamento. Entonces, a manera de repaso, en el Antiguo Testamento podemos al menos afirmar que el amén era un amén consciente, un amén comprometido, un amén lleno de significado. Y eso continúa en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 14:6. Vayamos a la escritura. Primera de Corintios 14:6. Verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén en tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Este pasaje nos muestra algo muy interesante, iglesia. Es que en las iglesias apostólicas era costumbre que aquel que dirigía la oración o los cantos, los salmos, las alabanzas, cuando terminaban, era costumbre de toda la congregación responder con un amén. ¿Se da cuenta? Que eso evidencia la reprensión del apóstol aquí, de que había una costumbre en la iglesia de después de que aquel que dirige oraba o hacía una parte en la liturgia, pero no era claro con sus palabras. Entonces dice Pablo, entonces ¿cómo responderá amén? Porque en las congregaciones apostólicas ya estaba, hermanos, esta práctica, continuaba esta práctica de un amén congregacional. Esta práctica entonces no se quedó limitada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que continuó y se extendió, hermanos, a las iglesias gentiles como la iglesia de Corinto. Y lo más importante, hermanos, es entender que tenía el respaldo apostólico, porque el apóstol Pablo no reprende el uso del amén, reprende, ¿verdad?, a aquellos que dirigen y que no lo hacen de manera clara e impiden que la iglesia responda con un amén entendido. Entonces, tiene el respaldo tiene la autoridad apostólica y está aquí el respaldo y eso es importante verlo. El amén congregacional en el Nuevo Testamento entonces no era un simple hábito cultural judío, sino el apóstol Pablo lo hubiera reprendido y hubiera dicho, quiten eso, porque eso es una costumbre que no debe de continuar en la iglesia. Pero no, continuó con el respaldo divino y entonces el amén continuó. En resumen, hermanos, ya vimos que el amén fue parte esencial de la adoración de Israel y que en la iglesia apostólica en el Nuevo Testamento continúa. Ahora, vale la pena preguntarnos algo.
¿Qué pasó después? ¿Cómo es que lo entendió y cómo es que lo practicó la iglesia a lo largo de los siglos? A lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha seguido usando esta pequeña palabra de fe. Los padres de la iglesia testificaron la existencia del amén congregacional, hermanos. Y muchos de ellos, bueno, algunos de ellos mencionaron en sus escritos que el amén sonaba como un trueno en las congregaciones cristianas. Justino Mártir, uno de los más conocidos cristianos defensores de la fe cristiana, él vivió en el segundo siglo. En una de sus obras dejó escrito lo siguiente, cito textual: después de que el obispo termina la oración de acción de gracias para recibir la Santa Cena, todo el pueblo presente responde diciendo amén. Amén es una palabra hebrea que significa así sea. Tenemos el testimonio histórico de que las iglesias continuaron, hermanos, como parte de la liturgia cristiana, como parte del culto de adoración a Dios, haciendo un amén responsable. Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, poco más adelante en el siglo IV, en su predicación a este pasaje que leímos de Primera de Corintios, dijo, cito textual: cuando tú dices amén, lo que estás diciendo con el corazón, lo estás diciendo con el corazón. La palabra amén es la ratificación de lo que se ha dicho y un asentamiento común de toda la congregación. Jerónimo, reconocido como el padre de la exégesis bíblica o por ser el traductor de la Biblia al latín, la famosa Vulgata Latina, en su comentario a la epístola de Gálatas escribió lo siguiente: en las iglesias de los campesinos y de los pobres, dice, y para decirlo más verazmente, en las iglesias del pueblo común, al final de la lectura del profeta, recordemos, hermanos, que el profeta en la iglesia es el pastor, es el obispo, es una manera de nombrar al pastor. La lectura del profeta o al terminar de cantar un salmo, resuena el amén congregacional, de modo que el cielo mismo, los mares y la tierra parecen retumbar con el fragor de esta palabra. Claro, ¿verdad? Jerónimo está haciendo una hipérbole, ¿no? O sea, está haciendo un uso exagerado para decir que el amén en la congregación no era un amén, 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 amén rápido, un amén bajito. Ah, es que yo soy muy tímido. Vienes a la casa de Dios. Estás adorando a Dios. El amén congregacional, hermanos, es parte de nuestro culto de adoración a Dios y debemos de hacer un buen uso de él. Podemos concluir, hermanos, entonces, sin temor a equivocarnos, al menos dos cosas más. Que el amén congregacional en la adoración es un elemento que presenta continuidad ininterrumpida. Y segundo, que el amén congregacional bíblica, históricamente, ha representado la participación activa de la comunidad de los creyentes en la liturgia. Es la parte que efectúa toda la congregación en el momento de presentar ofrenda de adoración a Dios. Usted aquí viene a adorar a Dios. ¿Y cómo es que usted adora a Dios? Bueno, parte de la manera en que usted adora a Dios es con un amén consciente, un amén responsable, un amén comprometido, un amén con entendimiento, como vamos a ver ahorita. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué fue lo que heredamos? Ya hablamos del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, de la iglesia de los apóstoles y de la iglesia
de la iglesia primitiva y de la iglesia en la época de los padres de la iglesia. ¿Qué heredamos nosotros? ¿Heredamos una costumbre o heredamos la misma convicción que ellos tenían? Parece ser que la iglesia lo único que ha heredado del amén congregacional es la costumbre de usarlo y no la convicción que ellos tenían sobre esta palabra. ¿Cómo asegurarnos entonces de que nuestro amén no sea un simple ritual histórico? La palabra de Dios nos demanda al menos 3 cosas para evitar este mal: entendimiento, fervor y expectativa. Y al mismo tiempo nos trae advertencias y reprensiones. Quiero abordar esta segunda parte del sermón, hermanos, sobre esto. Las demandas del amén. El amén conlleva demandas. El amén primeramente demanda entendimiento. Esto es lo primero que tenemos que considerar. Todo acto del culto de adoración a Dios debe de ser con entendimiento. No solamente el amén, pero ahorita estamos hablando de esto. Todo acto que forme parte del culto de adoración a Dios debe de ser con entendimiento. Nuestras lecturas, con entendimiento. El hermano está leyendo una porción de la palabra de Dios. Tu mente debe de estar allí. Escuchar lo que se está diciendo, cada palabra que se está pronunciando, se está dando lectura a la palabra de Dios. No es estar presente mientras se hace la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que tener entendimiento en las lecturas, entendimiento en los cantos, entendimiento en las oraciones, entendimiento durante los sacramentos, la Santa Cena, entendimiento durante el amén. Todo esto debe de ser con entendimiento, con una atención reverente. Lo que hacemos, hermanos, cada día del Señor en este lugar es un sacrificio de adoración a Dios. Es un acto sumamente espiritual a Dios. Y todos los elementos que usamos deben conformarse a este principio. Deben de ser con entendimiento. Debemos ofrecerlo con humildad a Dios por medio de Cristo, y eso tiene que estar presente en nuestra mente. Hebreos capítulo 12, verso 28, dice el escritor de Hebreos: así que tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y añade: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, ¿a quién venimos a darle tributo? ¿Delante de quién venimos a presentarnos en esta mañana? No viene usted aquí a sentarse delante del pastor. Viene aquí a presentarse delante de un Dios vivo que es fuego consumidor. Por eso dice el escritor: tengamos gratitud y mediante ella todo nuestro servicio debe de ser hecho con temor y con reverencia. Cada parte del culto, hermano, debe realizarse con este entendimiento. Otra demanda que conlleva el amén, hermanos, es que el amén demanda también fervor. Entendimiento, segundo, fervor. Romanos capítulo 12, verso 11. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Imagine esto. ¿De qué sirve resumir toda una oración con un amén si nuestro corazón no estuvo presente en ninguna de las peticiones? ¿De qué sirve? Si no nos acercamos a Dios con el fervor
de alguien sumamente necesitado que está pidiendo algo valioso, nuestro amén, hermano, se vacía por completo. Estás delante de Dios y se están haciendo peticiones a Dios por medio de la oración. Pero realmente no hay un entendimiento de nuestra necesidad de esas cosas que estamos pidiendo. Hermanos, pues no va a haber fervor. Sin entendimiento no hay fervor en el corazón. Nuestro amén va a ser un amén vacío, se va a reducir a una palabra de cortesía, ¿verdad? Así como decimos, hey, hola, como decimos adiós o como decimos buenos días. O como preguntamos, ¿cómo estás? Usamos esas palabras por cortesía, ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Y así a veces usamos el amén, cuando el amén debe de ser el clímax de cada oración, de cada lectura de la palabra. El clímax de la santa convocación es la respuesta del pueblo diciéndole a Dios, amén. Nos creemos que así tú nos llamas, que tú nos llamas para guardar un día, para tu devoción, para tu servicio. Amén. Creemos que ese es el llamado que nos hace si aceptamos las consecuencias. Es el clímax, hermanos. Y cuando la santa convocación o la oración, o cuando se termina, se culmina, alguien de dirigir y se escucha amén, amén, uno por aquí, otro por allá, dos, y no se escucha un amén congregacional, hermano, la iglesia está fallando. No hay entendimiento. Y cuando no hay entendimiento en las cosas espirituales, hermano, no podemos esperar no tener consecuencias. Hay frialdad, hay apatía. El amén debe de ser el momento donde todo el fervor de nuestro corazón se comprima en una sola palabra y estar expectantes del momento, hermanos, para decir el amén congregacional. El amén congregacional, mientras tanto usted está generando muchos amenes en su interior. Usted está diciendo amén, amén, y está esperando a que llegue el momento de decir con ansias, amén, yo me comprometo, amén, así sea. Para decirlo junto con todos sus hermanos. Martín Lutero dijo, cuando sientes el amén en el corazón, es porque Dios ya lo ha puesto ahí. Y esa es la seguridad de que Él te ha escuchado. El amén, hermanos, es la parte de la oración donde nosotros nos comprometemos. El amén, si se hace sin fervor, hermanos, echa a perder la oración. Si ha hecho una petición, si han hecho súplicas, si al final tú dices un amén like, hermanos, no hay oración. Sin amén, no hay oración. Así pues oraréis. Así lo instituyó el Señor. El amén es parte importante de la oración. Sin un amén fervoroso, sin un amén entendido, sin un amén con fervor, no hay oración. Es un ritual frío. Entonces decimos, el amén demanda entendimiento, el amén demanda fervor. Pero ¿de dónde sacamos las fuerzas para orar con ese fervor? El fuego necesita combustible, ¿verdad? Y el combustible, hermanos, el combustible para un espíritu fervoroso es la fe, la confianza, la expectativa de que Dios nos está escuchando. El amén demanda, hermanos, una fe expectante. Así es que si el conocimiento de nuestra necesidad nos puede ayudar
a tener un amén fervoroso, el conocimiento de la misericordia de Dios nos va a ayudar a encender la chispa de la expectativa. Lo que he pedido, mi Señor misericordioso lo va a responder. El amén debe de ser con expectativa, con fe expectante. Porque no adoramos a un Dios malhumorado que rechaza nuestra devoción. Porque no estamos pidiendo cosas a un Dios que es tacaño. Pedimos a un Padre nuestro. Si con ese entendimiento, hermanos, se enciende el fervor, y se debe también, hermanos, de encender la expectativa. Estuvimos orando a mi Padre, a Dios que es mi Padre. ¿Cómo no he de tener expectativa de ver respondidas cada una de las peticiones cuando he pedido a mi Padre y mi Padre es misericordioso? Él se ha revelado a nuestra vida, a este pueblo que ha salvado como misericordioso y clemente, como alguien lento para la ira y grande en misericordia. Tengo expectativa. Amén. Tengo expectativa de lo que se ha pedido. Dios lo responderá porque es el Dios que se ha revelado como misericordioso. Es el mismo Dios que nos invita en Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el Dios que me invita a pedir, es el Dios que me invita a acercarme a Él para recibir de sus gracias. Yo digo amén, creyendo en que Él va a responder por sus misericordias. Hermanos, todas estas cosas maravillosas ha de traernos también algunas advertencias, algunas reprensiones. Esto que es tan sagrado, hermanos, este amén que es tan sagrado también tiene advertencias. Primeramente para quienes dirigen, a quienes participan dirigiendo en el culto de adoración. Deben, hermanos, evitar usar un lenguaje rebuscado. Primera de Corintios, lo que leímos en Corintios, hermanos, es una exhortación primaria para quienes estamos dirigiendo. Cuando oramos en voz alta, no estamos orando, dirigiendo una oración para agradar a los hombres, para impresionar a nuestros hermanos. Si la gente no entiende lo que estamos diciendo, ¿cómo van a poder decir amén al final de nuestra oración? ¿Cómo van a poder decir amén de corazón a algo que no entendieron? A una oración que no comprendieron. Dios no se impresiona con nuestro vocabulario teológico. Él ve el corazón. Ay, hermanos, no debemos usar momento para dirigir una oración, para demostrar todo el conocimiento que tenemos parecemos a veces diccionarios bíblicos, usando palabras que pocos entienden, que aunque nosotros conocemos bien, nuestros hermanos no entienden. Hermanos, esta reprensión es para nosotros. Debemos de dejar de usar un lenguaje complicado, porque ese tipo de lenguaje, hermanos, no nos hace más espirituales. Incluso, hermanos, usar un lenguaje complicado para sonar más espiritual es algo que Dios aborrece. Es algo que Dios detesta. La oración, hermanos, es el momento más humilde que podamos tener. Es un momento humilde y no debe de ser una oportunidad para lucirnos. Este es un peligro real para todos. Tenemos que vigilar nuestro corazón entonces constantemente, hermanos, diáconos y maestros.
tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué deseo nos motiva más al orar? Queremos que la gente piense que somos muy espirituales, muy buenos oradores, o al orar frente a la congregación, hermano, lo único que pretendemos es encontrarnos todos juntos con Dios. Yo mismo lucho con la tentación de querer sonar respetable en el momento de dirigir algo ante ustedes. En lugar de servir a Dios con un corazón sencillo, todos debemos de cuidarnos. Debemos orar para ser entendidos por la iglesia, de tal forma que cada persona que esté escuchando la oración congregacional, sin importar su educación, sin importar su edad, sin importar, hermanos, que tanto tiempo tenga en la iglesia, todos deben entender lo que estamos diciendo, para que entonces desde lo profundo del corazón toda la iglesia, toda la congregación pueda decir amén con entendimiento. Bueno, hermanos, ahora me extiendo hacia ustedes. Hay en la congregación un amén que llega tarde, y ese amén no es agradable a Dios. Este tipo de amén, hermanos, debe de ser advertido, y yo sé que puede resultar incómodo escuchar esto, pero no es poca cosa, hermanos, resaltar la importancia de llegar temprano a la casa de oración. Todos entendemos, ¿verdad?, que a veces existen obstáculos inevitables, ¿verdad? Verdaderas emergencias. Un niño que se enferma, el auto que no encendió, verdaderas emergencias. En esos casos, pues sí, es mejor llegar tarde que no llegar. Dios conoce esas situaciones. El problema, hermanos, es en aquellos que llegan tarde por negligencia voluntaria. Y no por la negligencia voluntaria de ese día, sino incluso por la negligencia voluntaria del día anterior o de la semana completa o de un estilo de vida que ya lleva mucho tiempo así. Ahí está el problema. Cuando no se hace un esfuerzo consciente y diligente para estar a tiempo. ¿Por qué es tan grave llegar tarde? ¿Por qué es tan grave llegar tarde a la iglesia? 3 razones. Y con esto concluyo, hermanos. Es muy grave llegar tarde a la iglesia porque tú mismo te pierdes el amén. Si llegas tarde, tú mismo te robas a ti mismo la bendición de unir tu voz a la congregación y decir el amén colectivo. Tú mismo te privas de la oportunidad de responder a la santa convocación que el Señor hace. Tú mismo te pierdes las primeras peticiones de la congregación. Cuando nos consagramos en este día al Señor, cuando pedimos la presencia del Espíritu Santo en esta reunión, cuando suplicamos porque la gracia de Dios sea con todos nosotros durante la reunión, no estás presente, no estás ahí. Cuando pedimos por la predicación, llegas tarde. Cuando ya se elevaron todas estas oraciones sin tu acuerdo y sin tu participación. Por eso es algo grave. Segunda razón. Llegar tarde a la iglesia, hermanos, es algo muy malo. Porque interrumpes, no solamente te pierdes del amén tuyo, interrumpes el amén de los demás.
Tu llegada tardía no pasa desapercibida. La puerta se abre y todos se dan cuenta. Tus pasos se escuchan. Todo ese ruido rompe la concentración y la devoción de quienes sí llegaron temprano. Entonces, el que llega tarde se convierte en una distracción innecesaria, en un momento solemne, en aquellos que están tratando de escuchar, están metidos en el acto de adoración. Ahora, hay un tercer mal, hermanos, todavía más delicado, con aquellos que llegan tarde. Cuando alguien llega tarde, la cortesía se prioriza por encima de la reverencia a Dios. Llegan tarde y entonces la cortesía toma un lugar prioritario antes que la reverencia a Dios, y esto es lo más grave. Algunos cuando llegan tarde todavía se dedican a saludar con la mano. A hacer señas. O a susurrar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me traigo las cosas en el carro. Están profanando el momento de adoración. Abraham Booth, quien predicó sobre esto, hermanos, dijo textualmente estas palabras: suspender, aunque sea por un instante, un acto de adoración al Dios viviente, so pretexto de dar muestras de urbanidad hacia un gusano de la tierra, es incomparablemente más irreverente que si un reo condenado que está suplicando por su vida ante un juez interrumpiera su ruego para acariciar a un perro. Es un absurdo total desconectarse de la reverencia que estamos dando a Dios en el culto de adoración por atender el saludo del que llega tarde. Antes, hermanos, ¿verdad que no hemos considerado estas cosas? No está, hermanos, por demás decir y mencionar a aquellos que dejan de estar presentes en el culto público, no solamente que no llegan, que llegan tarde, sino que no llegan al culto público en el día del Señor o en el día de oración. Estos están manifestando una clara falta de reverencia a la adoración a Dios. Su ausencia injustificada manifiesta su desinterés de tener comunión con Dios. No les interesa tener comunión con Dios. No están, no llegan, no vienen, se ausentan del día del Señor, se ausentan de la enseñanza de la doctrina, se ausentan del día de oración, están manifestando simplemente su desinterés de estar en comunión con el Dios al que dicen servir. Están dejando ver su descuido o su descuidado estado espiritual. Así, hermanos, de importantes son estas cosas. Vamos a orar.